Lucas capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 14, nos quedamos la semana pasada en el versículo 13 y Lucas continúa en el versículo 14 dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Amén. Está aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. ¿Este ruido es de este micrófono? Pues quítalo si quieres. Lo quitamos y ponemos este otro, para que no estemos todo el tiempo con este ruido. Amén. Muy bien. ¿Se oye? Muy bien, hermanos, si recordáis, la semana pasada lo dejamos en nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Comenzamos ya hace varias semanas con el estudio de este libro, del Evangelio de Lucas. Y si recordáis, la semana pasada estuvimos viendo cómo el Señor fue tentado, las tentaciones del Señor Jesús, y cómo Él fue tentado en el desierto por el diablo, y cómo Él venció la tentación. No como Dios, porque Dios no puede ser tentado, sino como hombre. Y Él venció la tentación usando 2 cosas que Él tenía y que nosotros también tenemos: la presencia, el poder y la guía del Espíritu Santo, y la verdad de la palabra de Dios. Y vimos este pasaje que es un ejemplo para nosotros de que la tentación se puede vencer. Y podemos vencer la tentación porque tenemos el poder, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, y tenemos el antídoto contra la mentira del diablo, que es la verdad de la palabra de Dios. Y después de estas cosas, Lucas continúa su narración con los versículos que hemos leído en esta mañana, ¿no? ¿Y qué vemos en este pasaje que hemos leído? Pues vemos varias cosas. En primer lugar, vemos a Jesús volviendo. Vemos a Jesús volviendo a Galilea. Los primeros 2 versículos que hemos leído, versículos 14 y 15, dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y el final del versículo 15 dice que y era glorificado por todos. Lucas, en estos 2 versículos, resume un periodo de tiempo del ministerio del Señor Jesucristo que algunos comentaristas consideran que fue como de alrededor de 1 año de tiempo. ¿Y qué hizo el Señor Jesús durante ese tiempo? ¿Qué es lo que hacía Jesús en Galilea? El versículo 15 dice que Jesús enseñaba en las sinagogas, en plural, de ellos. El pasaje paralelo de Mateo, de estos 2 versículos de Lucas, aparte de decirnos que Jesús dejó Nazaret para habitar en Capernaum, que era una ciudad
más importante, mucho más importante de Galilea, que estaba al borde del mar de Galilea. Y además de decirnos que durante ese tiempo Él llamó a algunos de sus discípulos, Él llamó a Pedro, llamó a Juan, llamó a Jacobo, llamó a Andrés. Además de eso, Mateo también nos dice que durante ese tiempo Jesús recorrió toda Galilea. En aquel tiempo, según el historiador Flavio Josefo, en la región de Galilea, que era la región del norte de Israel, él decía que había en torno a unas 200 ciudades y pueblecitos en esa región. Y Mateo nos dice que Jesús recorrió toda Galilea, enseñando y predicando en las sinagogas de ellos. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué nos dice que hacía Jesús? Enseñar y predicar. Ese era el enfoque principal del ministerio de Jesús. Y Lucas, en este capítulo 4, hace especial énfasis en esto, en mostrarnos que el Señor Jesús era un maestro y un predicador de la palabra. Y Él hace énfasis en esto, en el ministerio de Jesús, como un ministerio de predicación y de proclamación de la palabra. En el versículo 15 del capítulo 4 dice que hemos leído que Jesús enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. En el versículo 31 de este capítulo 4 dice que Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Versículo 43, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino, porque para esto he sido enviado. ¿Para qué había sido enviado el Señor? Para anunciar el evangelio por donde quiera que iba. Y en el versículo 44 de este capítulo 4 de Lucas dice que Jesús predicaba en las sinagogas de Galilea. Hermanos, cuando pensamos en la vida y en el ministerio del Señor Jesús, generalmente lo primero que nos viene a la mente son los milagros, las sanidades, las señales. Y sí, el Señor Jesús hizo muchos milagros. El Señor Jesús sanó a muchas personas. El Señor Jesús echó fuera a los demonios e hizo muchas maravillas, muchos prodigios. Pero todas estas cosas que el Señor hizo, todas estas cosas simplemente eran señales que apuntaban, que indicaban la identidad de Jesús. ¿Quién era el Señor? Y solamente eran una muestra, una evidencia de la veracidad de su enseñanza, de que su mensaje era un mensaje lleno de poder, era un mensaje verdadero, era un mensaje poderoso. Pero el centro del ministerio del Señor Jesucristo era la proclamación de la palabra. Ese fue su principal enfoque mientras Él estuvo caminando en esta tierra. Y nos enseñó, hermanos, a cada uno de nosotros la importancia de predicar y de predicar, hermanos, la Escritura. La Biblia, hermanos, es la palabra de Dios y es el instrumento de Dios por medio del cual la iglesia es engendrada y la iglesia es edificada. La iglesia es engendrada por la palabra de Dios porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la iglesia y nuestras vidas son edificadas a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el fundamento, es la base para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra madurez espiritual. Y el Señor Jesús, a través de su vida y a través de su ministerio, nos enseña esto, la importancia de la palabra. Y hermanos, de la misma manera que el enfoque de Jesús estaba en la palabra de Dios, el enfoque de nuestra vida como cristianos tiene que estar en la palabra de Dios. Y como iglesia, nuestro enfoque y nuestro ministerio central como creyentes y como iglesia debe ser la predicación y la proclamación de la palabra de Dios. Así que vemos a Jesús volviendo a Galilea y predicando y enseñando en Galilea. Pero en segundo lugar vemos a Jesús, y a partir del versículo 16, vemos a Jesús volviendo a Nazaret. Dice el versículo 16 que Jesús vino a Nazaret donde se había criado. Todos sabemos que Jesús nació ¿dónde? En Belén de Judea, que era la región del sur de Israel. Él nació en Belén de Judea para cumplir la profecía de que el Mesías iba a nacer en ese lugar. Él cumplió la profecía. Pero él había pasado la mayor parte de su vida en Nazaret de Galilea, al norte. Ese era el lugar donde Jesús
se había criado. Allí es donde Jesús vivió con su familia. Fue en aquellos parajes, en aquellas calles donde Jesús probablemente jugaría como cualquier niño jugaba. Y allí en esas calles Él jugó y allí creció. Fue en ese lugar, Nazaret, donde Él desde pequeñito fue a la escuela, en la sinagoga, como cada judío. Desde los 5 o 6 años, los niños judíos iban a la sinagoga, era su escuela. Y allí aprendían a leer, a escribir, y a leer y escribir, y a leer la palabra y la escritura. Fue allí en ese lugar donde Él fue un jovencito, un adolescente, donde Él aprendió un oficio de manos de José y donde Él desarrolló su profesión y su oficio como carpintero. Y era conocido como el carpintero de aquella ciudad de Nazaret. Así que Jesús era de ese lugar, aquella era su tierra, era su ciudad, era el lugar donde se había criado. De hecho, a Jesús durante su ministerio se le llamaba y se le conocía como Jesús de Nazaret, porque era de allí se había criado, en Nazaret. Así que vemos a Jesús volviendo a su tierra, al lugar donde se había criado. Jesús salió de ese lugar y estuvo en ese lugar hasta que cumplió más o menos los 30 años, y alrededor de los 30 años Él salió de ese lugar, comenzó su ministerio, y pasado un tiempo, Él está volviendo a ese lugar, Él vuelve a Nazaret. Salió de ese lugar solo, ahora vuelve con sus discípulos. Salió de ese lugar siendo el carpintero, ahora vuelve como rabino. Y no como cualquier rabino, sino como el rabino de moda. No un rabino cualquiera, sino el rabino que del cual todos y todo el mundo estaba hablando de Jesús como rabino. Todo el mundo quería escuchar a ese rabino, todo el mundo quería escuchar a Jesús. Y ahora Jesús está volviendo. Su fama se ha divulgado no solamente por Galilea, sino por toda Palestina, y está volviendo. Nazaret era una ciudad, un pueblecito más bien, casi una aldea pequeña. Se calcula que en aquel tiempo no tendría más de 500 habitantes, y algunos piensan que esa es una estimación bastante elevada. Algunos piensan que no tendría más de 200 o 300 personas. Es un lugar pequeño. Seguramente a lo largo de toda la historia de Nazaret no había habido ni siquiera una persona un poquito famosa. Pero Jesús es famoso. Su fama se ha difundido por todos los lugares. Todo el mundo está hablando de Jesús, y ahora Jesús está volviendo a su ciudad. Imaginaos la expectación que podía haber allí en Nazaret. Él está volviendo a su tierra. Él está volviendo al lugar donde se ha criado. Y Él vuelve a Nazaret, vuelve a los suyos. ¿Y qué hace cuando llega a Nazaret? Dice el versículo 16 que el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre. Y me gusta esto, hermanos, porque Jesús era una persona que tenía costumbres y buenas costumbres. La costumbre de Jesús era en el día de reposo ir a la sinagoga. Él era un hombre de buenas costumbres. Él acostumbraba a apartarse a lugares desiertos para orar, para estar con su Padre. Y Él acostumbraba en el día de reposo, en el día en el cual todos los judíos se reunían en la sinagoga, Él acostumbraba a ir a la sinagoga. La sinagoga no solamente era un lugar de comunión, un lugar de reunión, sino que principalmente la sinagoga era un lugar de adoración. Era un lugar donde los judíos se reunían para adorar a Dios. Y era un lugar donde los judíos se reunían para aprender la Escritura, para aprender de la palabra de Dios. Y desde pequeño, hermanos, Jesús fue llevado por sus padres a la sinagoga. Desde pequeño Jesús fue a la sinagoga. Hermanos, papás y mamás, qué importante es que desde pequeños nosotros traigamos a nuestros hijos a la iglesia para que desde pequeños ellos puedan escuchar y aprender la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad como padres. José y María cumplieron con su responsabilidad desde pequeños. Jesús fue llevado a la sinagoga y desde pequeño Jesús, cada día de reposo, fue a la sinagoga. Y hermanos, si había alguien que no necesitaba ir a la sinagoga para aprender la palabra de Dios, ese era aquel con cuyo aliento fue inspirada la palabra de Dios. Él estaba muy por encima de cualquier maestro que pudiera subirse a ese púlpito a enseñar. Jesús no solamente conocía la palabra, conocía el espíritu de la palabra, el sentido de la palabra, porque Él era el autor de la palabra.
Y él no necesitaba aprender de la palabra, pero él desde pequeño y siendo de jovencito, él se sentaba en ese lugar y escuchaba la palabra y escuchaba lo que enseñaban los rabinos acerca de la palabra. Hermanos, Jesús nunca dejó de ir a la sinagoga. Él no menospreció el lugar que Dios había provisto para aprender la palabra de Dios. Al contrario, lo que hace es que nos señala la importancia de eso. La importancia de venir a la iglesia, la importancia de sentarnos juntamente con los santos y aprender juntos la palabra del Señor. Si había alguien que estaba ocupado, a veces, si había alguien que tenía cosas que hacer y que estaba ocupado, ese era Jesús. Pero nunca estaba tan ocupado y nunca tenía tantas cosas que hacer como para no ir a la sinagoga, como para no reunirse en la sinagoga. Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. O sea, no congregarnos puede ser una costumbre, puede ser un hábito. Dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Congregarse era la costumbre de Jesús, el hábito de Jesús, hermanos. Era su costumbre. Y de igual modo, muchas veces el no congregarnos, el no venir a la iglesia se puede convertir en un hábito, se puede convertir en una costumbre. Y podemos encontrar mil excusas para no venir a la iglesia un día como este, un domingo. Y podemos decir, hoy estoy cansado, ¿no? Llevo toda la semana, si un día duro, voy a dedicar todo el domingo para descansar. Mira, creo que 2 horas no va a hacer que descanses menos o que descanses más. O simplemente o tengo cosas que hacer, o no me he dado tiempo a hacer tal cosa, o tengo un compromiso familiar. Hay 1000 razones que vas a poder encontrar para no venir un domingo a la iglesia. Y decir, bueno, no pasa nada porque no venga a la iglesia. Y hermano, un consejo, no hagas de no venir a la iglesia una costumbre. No hagas de no venir y congregarte con tus hermanos un hábito en tu vida. Porque el Señor Jesús nos enseña todo lo contrario. Su ejemplo nos enseña que tenemos que asumir buenas costumbres, y una buena costumbre es estar en un día como hoy, en un lugar como este. Hermanos, no menospreciemos el medio y el lugar que Dios nos ha dado para ser edificados unos a otros y para aprender juntos la palabra del Señor. Necesitamos, hermanos, venir a la iglesia. Así que Jesús, como era su costumbre, entra en la sinagoga y ¿qué hace? Dice que Jesús se levantó a leer. Y el versículo 17 dice que se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué hace Jesús? Jesús lee el libro de Isaías y lee los primeros versículos del capítulo 61 del libro de Isaías, que es un pasaje que los judíos desde siempre habían reconocido como un pasaje mesiánico, un pasaje que hablaba del Mesías y de la obra que el Mesías iba a venir a hacer. Y Jesús toma ese pasaje, lo busca, lo lee, y entonces dice el versículo 20, que enrollando el libro, lo da de nuevo al ministro y se sienta. Y se sienta no porque haya acabado, no porque no tenga nada que decir. Se sienta porque era la costumbre. La costumbre es que se ponían de pie, el que leía se ponía de pie para leer el pasaje, y luego cuando se sentaba para explicar el pasaje y para aplicar el pasaje. Los judíos hacían lo contrario que nosotros, ¿no? Nosotros, el que predica está de pie y los que están escuchando estáis sentados, ¿no? Allí era al contrario. El que predicaba se sentaba y todos los demás estaban ahí pendientes de él. Y Jesús se sienta y todo el mundo está pendiente a ver qué es lo que Jesús tiene que decir de este pasaje. Es el maestro, es el rabino de moda, todo el mundo quiere escuchar a Jesús, y en Nazaret no era menos. Querían escuchar, habían escuchado de que su conciudadano, aquel que conocían, todo el mundo hablaba fenomenal de él. Así que están esperando a ver qué dice, a ver qué explica de este pasaje. Y entonces dice el versículo 21, que comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué está diciendo Jesús? Lo que Jesús está diciendo es, yo soy el cumplimiento de esta profecía. Jesús estaba diciendo de la manera más clara posible que Él era el Mesías que había de venir.
Aquel día en Nazaret, Él hace algo que no había hecho nunca y no había hecho en ningún lugar. Él va a dar una respuesta clara a una pregunta que estaba en la mente de todos, en todos los lugares de Israel. Porque en todos los lugares de Israel se estaban preguntando, ¿quién era este? ¿Quién es este? ¿Quién es este que manda a los espíritus inmundos y con autoridad y le obedecen? ¿Quién es este que sana al paralítico, que sana a los leprosos, que da vista a los ciegos? ¿Quién es este que enseña con una autoridad que jamás hemos visto en ningún rabino? Esa era la pregunta que había en el aire en Israel. Y hermanos, esta es la pregunta que se hacían en todos los lugares de Israel, en Galilea, en Judea. Pero hermanos, esta no era la pregunta que se hacían los habitantes de Nazaret. La gente de Nazaret no estaba preguntando quién es este. ¿Por qué? Porque ellos conocían a Jesús. Sabían que eran Jesús, o al menos pensaban que conocían a Jesús. En Mateo capítulo 13, es el pasaje paralelo que nos habla de esta visita de Jesús a Nazaret, nos dice que la gente sabía que Jesús era el hijo del carpintero, sabían que su madre se llamaba María, sabía que sus hermanos se llamaban Jacobo, José, Simón, Judas, y también conocían a las hermanas de Jesús. La gente conocía a Jesús. La pregunta no era, en la gente de Nazaret no era, ¿quién es este? La pregunta que estaba en sus corazones es, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿De dónde tiene esta autoridad? ¿De dónde tiene este poder? Y esto nos muestra, hermanos, que Jesús hasta el tiempo de su manifestación a Israel fue alguien que vivió una vida normal. Fue un niño normal, un joven normal, un adolescente normal, que no llamó especialmente la atención de la gente que estaba a su alrededor. A pesar de que él tenía muy claro, él sabía quién era. Desde pequeñito, con 12 años, él ya les dijo, no sabes que en los negocios de mi padre tengo que estar. Él sabía quién era su padre, él sabía quién era él sabía que había venido a hacer una misión, pero él vivió sujeto a sus padres hasta la manifestación a Israel, hasta que comenzó su ministerio. Y entonces se manifestó quién era él realmente, a través de sus palabras, a través de su enseñanza, a través de su autoridad, a través de sus milagros. La pregunta es, ¿de dónde viene? ¿De dónde tiene estas cosas? Ellos conocían a Jesús, o al menos pensaban, creían que conocían a Jesús, pero realmente no conocían al Señor. Y hermanos, es triste, ¿no? Es triste que muchas veces los que más cerca parece que están del Señor son los que menos le conocen realmente. Y los que más trabajo le cuesta luego conocerlos. Vivimos en un país que se llama cristiano, donde aparentemente todo el mundo sabe quién es Jesús, todo el mundo conoce quién es Jesús. Y tú le preguntas a alguien y todo el mundo sabe quién es Jesús, y todo el mundo te va a decir, Jesús es el hijo de la Virgen, Jesús es el que nació en un establo. Y todo el mundo sabe que Jesús nació en Belén. Y todo el mundo sabe que Jesús murió en una cruz. Pero no saben para qué nació Jesús en Belén, ni por qué tuvo que Jesús morir en una cruz. Aquel día, en Nazaret, en su ciudad, en un lugar que se había criado y delante de gente que lo conocía desde niño, Jesús reveló su identidad. ¿Quién era él realmente? Que él era el cumplimiento de la profecía, que él era el Mesías que había de venir. Aquel quien estaban esperando desde tanto tiempo esperando, él era el Mesías. Así que lo que hace el Señor en este pasaje es, en primer lugar, declarar su identidad. ¿Quién es él? Pero al mismo tiempo, al declarar su identidad y al relacionarse con este pasaje de Isaías, no solamente está diciendo que él es el Mesías, quién es él, sino está diciendo para qué él es el Mesías, para qué ha venido, cuál es la razón de su venida, cuál es el propósito. ¿Cuál es el ministerio que él ha venido a hacer? Y Jesús dice, yo he venido y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Versículo 18. Para dar buenas nuevas a los pobres. Hermanos, Jesús vino como predicador. Y como predicador, él vino a dar buenas nuevas a los pobres. Un pobre es alguien
que no tiene recursos, que no tiene. Alguien que no puede cubrir sus necesidades. Pero ¿quiénes son esos pobres a los cuales el Señor vino a anunciar buenas nuevas? Esta palabra pobre que encontramos aquí en el Evangelio de Lucas es la misma palabra en el original griego que encontramos en Mateo capítulo 5. Cuando Jesús en el Sermón del Monte y en las bienaventuranzas, Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando Jesús está hablando de pobres de espíritu, no está haciendo referencia a una pobreza material ni económica. Los pobres de espíritu, aquellos que son bienaventurados, que son felices, que son bendecidos y de los cuales es el reino de los cielos, no son personas que no tienen recursos económicos. Son personas que son conscientes de su pobreza, sí, pero no de su pobreza material, sino de su pobreza espiritual. Que son conscientes de su bancarrota, pero no económica, sino su bancarrota moral. En Isaías capítulo 66, versículo 2, dice Dios de esta manera, dice, pero miraré, pondré mis ojos en aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Los pobres en espíritu son aquellos que conocen la palabra del Señor y que tiemblan a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque conocen los mandamientos de Dios. Lo que Dios demanda del hombre para que el hombre sea salvo, pero al mismo tiempo se conocen a ellos mismos y se dan cuenta de que no cumplen los mandamientos de Dios, que son incapaces de cumplirlos y por tanto son incapaces de salvarse a sí mismos y están bajo la ira y la condenación de Dios. Los pobres en espíritu son aquellos que son conscientes de su maldad, de su pecado, de que no pueden salvarse a sí mismos y de que necesitan un Salvador. Y Jesús dice que a los pobres en espíritu, Él ha venido como un predicador para anunciarles buenas nuevas, buenas noticias. Y la buena noticia es que Él es ese Salvador que necesitan. Hermanos, el mundo está lleno de gente pobre. Hay tanta gente pobre como personas en el mundo. Cuando Jesús caminó por esta tierra, los líderes religiosos, una de las cosas que más le achacaban y que más le reprochaban era que Jesús entraba en las casas de los pecadores y comía con ellos. En una ocasión, los líderes religiosos, los fariseos, se acercaron a los discípulos y le preguntaron, ¿por qué vuestro maestro entra en las casas de los pecadores y come con ellos? Y Jesús, que escuchó lo que los fariseos decían, Él respondió y contestó y dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús no vino a llamar a justos simplemente porque no hay justos. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores, todos estamos enfermos. Y tú puedes pensar que eres justo, pero lo que tú pienses no va a cambiar tu condición. No va a cambiar lo que tú eres. La diferencia entre los que se creen justos y los que se saben pecadores es simplemente que unos saben que están enfermos y los otros no. Pero ambos necesitan el remedio y si no vienen al remedio van a morir. Pero claro, los que se saben enfermos es mucho más fácil que los que se saben enfermos busquen el remedio y vayan al médico para ser sanados, que los que se piensan que son justos y que no están enfermos. Jesús vino a traer buenas nuevas a los pobres, a los enfermos, a todos nosotros. Y aún hoy, hermanos, el requisito indispensable para que una persona pueda ser salva y para que pueda heredar el reino de los cielos es reconocer su pobreza espiritual, reconocer su pecado, que no puede salvarse a sí mismo y mirar a Jesús como su único y suficiente Salvador, hermanos. Hermanos, en este mundo hay mucha gente pobre. Desde el punto de vista material hay mucha gente pobre y hay mucha gente rica. Pero desde el punto de vista material, espiritual, todos son pobres.
Todos somos pobres. Todos tenemos un vacío en el alma. Todos tenemos un vacío en el corazón que solamente Dios puede llenar. Y en este mundo, hermanos, hay mucha gente pobre que está intentando llenar su vacío con un montón de cosas que nos hacen. Con un montón de cosas intentando llenar ese vacío que no pueden llenarlo jamás porque tiene forma de Dios. Y no hay nada tan grande en este mundo. Y todo lo que este mundo puede ofrecerte, todos los placeres, todos los deleites, todos los vicios que este mundo puede ofrecerte, no pueden llenar ni una mínima parte de ese hueco que hay en tu alma y que solamente puede llenarlo Dios. Hay mucha gente que vive insatisfecha completamente con un corazón vacío. Y yo quiero decirte en esta mañana que hay alguien que satisface el alma. Hay alguien que llena el vacío. Y se llama Jesús de Nazaret. Hay alguien que da sentido y propósito al corazón del hombre. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús, hermanos, vino como predicador a dar buenas nuevas a los pobres, pero Él también vino como predicador, dice el pasaje de Isaías, a pregonar libertad a los cautivos. Porque, hermanos, el Evangelio es una proclamación de libertad, como aquella que recibió el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Una proclamación. El Evangelio es una liberación del peor de las cadenas, del peor de las esclavitudes, de la esclavitud del pecado y de Satanás. Y hermanos, vivimos en un mundo donde hay personas que son esclavas de muchas cosas. Esclavas del sexo, esclavas de la pornografía, esclavas de las drogas, del juego. Cosas que destruyen la vida y lo saben, pero no pueden salir de ahí porque son esclavas de esas cosas. Hay personas que son esclavas de la ira, hay personas que son esclavas del temor, personas que son esclavas de la preocupación, que están continuamente preocupadas. Hay personas que son esclavas del orgullo, que son esclavas de la envidia o que son esclavas el envanecimiento, de la altivez de espíritu. Y Jesús dice y proclama que Él ha venido a libertar a los cautivos. Y tú no puedes salir de ahí. Tú no puedes salir de ciertas cosas si no es por medio de un Salvador. Y lo sabes. Y tal vez tú has intentado muchas veces salir de ahí y no has podido, porque necesitas un Salvador. Y yo quiero decirte en esta mañana que hay alguien que es poderoso para romper cualquier atadura. Alguien que es poderoso para romper las ataduras del pecado. Alguien que puede romper eso en tu corazón. Alguien que rompe las cadenas. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad no es una filosofía, la verdad no es una religión, la verdad es Jesús. Y Jesús dijo, me conoceréis. Y cuando me conozcáis de verdad, vais a experimentar lo que es la libertad. Hay alguien que puede romper las cadenas, hay alguien que libera, hay alguien que puede cambiarte. Y ese es Jesús de Nazaret. Y a lo mejor tú piensas y dices, bueno, tal vez a otros, pero a mí no. Yo lo he intentado muchas veces cambiarme, a mí no hay quien me cambie. Yo te digo que Jesús puede cambiarte. Jesús, a lo largo de su ministerio, encontramos un gran número de personas que vinieron al Señor y fueron cambiadas y fueron transformadas. En Juan capítulo 5 encontramos un paralítico que llevaba 38 años en su lecho, sin poder caminar. 38 años sujeto ahí a un lecho. Pero un día Jesús apareció en su vida y en un momento Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ya está bien de que el lecho te sujete a ti, ya es hora de que tú lo sujetes a Él. Y en un momento ese hombre fue cambiado y transformado. Y yo quiero decirte que no importa cuánto tiempo lleves así, en un instante el Señor puede transformarte. En Lucas capítulo 13 lo veremos. Había una mujer que llevaba 18 años encorvada sin poder enderezarse, con su columna completamente torcida. 18 años. Pero un día Jesús pasó por la sinagoga donde ella estaba y Jesús, como era su costumbre, fue a la sinagoga y esa mujer estaba allí porque también tenía la costumbre de ir a la sinagoga. Y a lo mejor esta mujer podía decir que con la espalda y así encorvada me cuesta caminar, pero allí estaba esa mujer. Y ese día Jesús pasó por allí.
Y esa mujer que lleva 18 años encorvada, en un momento Jesús le dijo, ponte derecha. Y se puso derecha y dejó de mirar al suelo para poder mirar al cielo, hermanos. Y quiero decirte que no importa lo torcida que esté tu vida, Jesús puede enderezarte en un momento, porque Él es el que rompe las cadenas. Él vino a pregonar libertad a los cautivos, y Él vino también como médico, hermanos. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, dice el Señor. Él vino a sanar nuestro corazón enfermo, en primer lugar. Porque Jesús dijo que del corazón, de nuestro corazón inclinado al pecado, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y Él no vino a arreglar nuestro corazón, Él vino a darnos un nuevo corazón. Él nos da una nueva naturaleza. Él sana, pero Él no deja, Él hace algo nuevo, Él sana completamente. Él sana a los quebrantados de corazón. Restaura, hermanos, los corazones rotos. Hermanos, hay personas con corazones muy rotos en el mundo. Hay personas que han puesto su confianza en muchas cosas, en el dinero, en un trabajo, en una buena posición, en grandes sueños. Hay personas que han puesto su confianza en personas y en lugares que ya no están. Hay personas que han experimentado situaciones muy dolorosas, relaciones que se han deshecho. Hay personas con profundas heridas en el alma. Y yo no sé cómo puedes estar tú, no sé si tú te identificas, si tal vez tú eres consciente de que hay heridas en tu corazón que no sanan, que están ahí, que alguien en un momento determinado, alguna situación o alguna persona ha dañado tu corazón y ahí está, y ahí sigue sangrando y no termina de cerrarse. Yo quiero decirte que hay alguien que puede restaurar tu corazón. Hay alguien que restaura el corazón. Hay alguien que puede tomar los pedazos de un alma completamente destrozada y puede restaurarla. Y ese es el Señor Jesucristo. El carpintero del alma, hermanos. Que no solamente restaura muebles, Él restaura corazones. Y Él restaura vidas. Y Él puede restaurar tu vida, hermano. Y Él vino también como Redentor. Él vino, dice, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús no solamente viene a pregonar libertad, sino que Él viene a poner libertad, porque Él viene como nuestro Redentor, como alguien que va a pagar el precio de nuestra libertad. Él pagó el precio. Y pagó el precio ocupando el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros en la cruz. La Biblia dice que todos somos pecadores, que la paga del pecado es muerte. Nuestro delito, el pecado. Nuestra condena, la muerte. Pero Jesús, el único justo, el único que nunca jamás cometió pecado, resulta que Él toma nuestro pecado y muere en una cruz, pagando el precio de nuestro pecado, experimentando la condena que tú y yo merecíamos. Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18, que Cristo padeció por los pecados. ¿Qué pecados? Mis pecados, tus pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Él pagó nuestra condena. En Gálatas capítulo 3, versículo 13, el apóstol Pablo dice que Él nos redimió. Él vino como nuestro Redentor. ¿Y nos redimió de qué? De la maldición de la ley. Porque la ley decía que la paga del pecado es muerte. Que tú y yo teníamos que morir por causa de nuestros pecados. Pero Él nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y Él experimentó la maldición que nosotros merecíamos. Y Él viene a poner en libertad a los oprimidos, aquellos que están bajo un gran peso, están oprimidos bajo el peso del pecado, de la condenación. Y Él vino a liberarnos de esa carga que nos oprimía. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar. Llevad sobre mí mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde, y dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Hay algo que no deja descansar nuestra alma, y es el pecado, es la maldad, es la condenación. Pero en Jesús hallamos descanso para nuestra alma. Hay alguien que libera la carga. Hay alguien que trae descanso, y ese es Jesús de Nazaret. Así que aquel día, Jesús en Nazaret no solamente declara que Él es el Mesías, sino que señala que Él como Mesías vino como predicador a predicar el Evangelio a los pobres, libertad a los cautivos, como médico a sanar a los quebrantados de corazón, como redentor a poner en libertad a los oprimidos. Y termina diciendo, hermanos, en el versículo 19, que Él viene y Él vino a predicar el año agradable del Señor. Y esa es una síntesis, un resumen de lo que el Señor vino a hacer. Porque cuando los judíos escuchaban esto, el año agradable del Señor, para ti a lo mejor no te suena nada. Pero para ellos, el año agradable del Señor estaba muy definido para ellos. Y lo entendían muy bien. Cuando ellos escuchaban esto, el año agradable del Señor, lo que le venía a la mente rápidamente era el año de jubileo. Ellos tenían un año que se llamaban jubileo. Cada 7 periodos de 7 años, en el año 50, ese año era totalmente especial para los judíos. Era el año agradable del Señor, era el año de jubileo. ¿Qué ocurría en ese año? Cada 50 años, ¿qué pasaba? En ese año pasaban varias cosas. En primer lugar, los esclavos eran liberados. Todos aquellos que eran esclavos, que habían tenido que venderse tal vez porque habían estado en una situación económica muy difícil o que habían tenido que vender a algún hijo. Ese año, el año agradable del Señor, recibían libertad, eran liberados. En segundo lugar, las deudas eran saldadas. La hipoteca se acabó, no hay hipoteca. El banco te decía, hoy es el año de jubileo, se acabó. Y en un momento, de un año, de pasar un año al otro, tu cuenta tenías ahí una deuda de hipoteca de 200.000 euros y al día siguiente ponías 0. Las deudas eran saldadas. Si estabas endeudado, ese año te librabas de la deuda. Y en tercer lugar, en ese año la gente recobraba sus propiedades, sus casas, sus tierras. Ese año tú volvías a tu casa. Si habías tenido que vender, o tus padres habían tenido que vender sus propiedades, o habían tenido que vender sus casas, sus tierras, por una situación difícil, cuando llegaba el año de jubileo, todo volvía a su lugar. Las cosas que habían sido de las personas volvían a su lugar. Y eso permitía que el pueblo de Israel no se empobreciera. Que hubiera gente muy rica, muy rica, muy rica y gente muy pobre, muy pobre, muy pobre. Porque durante esos 50 años, si a unos le había ido mejor que a otros, tal vez habían podido comprar las tierras, pero sabían que esas tierras eran por 50 años, porque cuando llegara el año 50 volvía a quien le pertenecía. Y en ese año, en el año 50, el año jubileo, la gente volvía a su tierra, volvía a sus casas, volvía a su pueblo, volvía a recuperar lo que había perdido. Y el Señor está volviendo a su casa ese día. Está volviendo a su tierra. Está volviendo a los suyos. Y resulta que los suyos no le reciben. Habéis leído. Lo rechazan. Porque Él era demasiado familiar. Sí, este va a ser el Mesías si lo conocemos desde pequeño. Estaban demasiado acostumbrados a ver a Jesús desde pequeño. Y le costaba recibir que ese niño que habían visto, ese hombre que habían visto crecer entre ellos, era quien era. Y hermanos, tengamos cuidado con acostumbrarnos demasiado al Señor. Estar tan acostumbrados a escuchar del Señor, de lo que el Señor hace, que se convierta en una monotonía. De tal manera que ya pensemos que el Señor no puede hacer algo nuevo en nuestra vida. Que ya el Señor ha hecho todo. Tengamos cuidado de que sea demasiado familiar el Señor para nosotros. ¿Me explico lo que quiero decir con esto? El Señor está volviendo y ellos no lo reciben. Ellos no lo reciben como lo que es.
Pero en realidad el Señor no ha ido a quedarse allí. ¿A qué ha ido el Señor a Nazaret? El Señor no ha ido allí para quedarse en su casa allí, con su madre o con sus hermanos. No ha vuelto a eso. Ha ido a hacer un llamado a la gente de su tierra a volver a su casa. A que vuelvan. Es tiempo de volver. Vengo a predicar el año agradable del Señor. Vengo a predicar y a proclamar que es tiempo de volver a casa. Es tiempo de recuperar lo que habéis perdido. Es tiempo de volver a casa. ¿Y cuál es nuestra casa, hermanos? Nuestra casa es Dios. Porque hemos sido creados por Dios. Hemos sido creados para Dios. Él es nuestro hogar. Y sin Dios siempre estamos fuera del hogar. Siempre estamos fuera de nuestra casa. Siempre somos extraños, siempre nos sentimos extraños, siempre nos sentimos que nos falta algo porque hemos sido creados por Dios y para Dios. Jesús aquel día fue a Nazaret, a su casa, a decirles a la gente que le conocía muy bien, es tiempo de volver a casa, es tiempo de volver a Dios. Y yo he venido a proclamar que es el tiempo de volver a Dios. Es tiempo de restaurar lo que habéis perdido. Así que, hermanos, termino, no me extiendo más. El Señor aquel día visitó Nazaret, pero el Señor visitó nuestra tierra, visitó nuestro mundo, y el Señor visita nuestra vida. Y quiere visitar tu vida. Y tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Y tiene un llamado para cada uno de nosotros. El llamado es volver a casa. Es un llamado de reconciliación. El llamado es un llamado a los pobres de espíritu. Aquellos que se saben que no son buenos, que no son justos, que necesitan al Señor. Si tú sabes que necesitas al Señor, el llamado es para ti. Un llamado a sanar los corazones. Y si hay heridas en tu corazón, si hay cosas que están sin resolver, hay alguien que sana, hay alguien que restaura. Hay libertad, hay descanso. Para eso vino el Señor. Eso fue lo que el Señor proclamó hace 2000 años en Nazaret. Y esa fue la oferta del Señor. Y esa proclamación sigue resonando, hermanos. Y la oferta sigue en pie. Hermanos, el año del jubileo era un año cada 50. Y cuando pasaba tenías que esperar otros 50 años para que llegara ese año de jubileo. Pero el año agradable del Señor que Jesús vino a proclamar es un tiempo que comienza con su muerte y su resurrección en la cruz y que va a durar hasta que Él vuelva de nuevo. No ya como Salvador, sino como juez. Hoy es el año agradable del Señor. Hoy es tiempo de volver a casa, de volver al Señor y de recibir la restauración y la sanidad que quiere darnos. Amén. Bien, vamos a orar, hermanos.